Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos para toda la República Dominicana y el mundo. Bueno, un sermón para toda la vida, criterio de justicia. El juicio debe comenzar por casa. Dice la Biblia, el apóstol inspirado hablando, es tiempo ya que el juicio comience por casa. Y si comienza por casa, entonces, ¿qué del pecador? Pero no solamente Pedro habló de esto, no solamente Pablo, el Señor Jesucristo también habló acerca de esto, de la necesidad de atender primero la casa. En el Sermón de la Montaña vemos esto. Si vuestra justicia no fuese mayor que la justicia de los escribas y fariseos, pero si usted quiere puede no solamente poner escriba y fariseo, si vuestra justicia no fuere mayor que la del mundo, que la del imperio romano, que la del imperio de Grecia, o el imperio greco-romano, que la justicia de los Estados Unidos como sistema legal, como justicia legal, si no supera el código napoleónico, si no supera cualquier código, dice la Biblia, no entraréis en el reino de los cielos. Y Pablo en su carta, de una manera maravillosa, escuche esto por favor, esto emociona. Dice la Biblia que nosotros juzgaremos al mundo. Juzgaremos al mundo. Oh, Dios mío, qué grande es esto. ¿Y por qué Pablo dice esto en Corinto? Voy a explicar esto. Por la indiferencia. En esta iglesia en Corinto estaban dando casos terribles. División por doquier. Unos decían yo soy de Pedro, otros yo de Apolo, y algunos decían yo de Pablo, y otros, los más espirituales, decían y nosotros somos de Jesucristo. Pero también estaban dividiendo el cuerpo. Es decir, había egoísmo. Pero no solamente esto, también había allí paganismo. Los dones espirituales estaban siendo mal usados. Estaban algunos diciendo hasta que Jesús era maldito en lenguas. Y como estaban en un éxtasis estático, en un frenesí, un paganismo que se había metido en la iglesia, nadie se daba cuenta ni entendía, y lo que entendían se hacían los chivos locos, como decimos aquí en la República Dominicana. Y Pablo tiene que poner orden y hacer un juicio severo y categórico. Y dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Y nadie que ore bajo la dirección del Espíritu puede decir que Jesús es anatema. La palabra anatema significa maldito, bajo juicio. Terrible lo que estaba pasando allí. Un desorden con relación a la cena del Señor. Por eso el juicio de Dios tuvo que venir a esta comunidad. Dice, algunos duermen. Algunos duermen. El juicio de Dios llegó a esta comunidad. Otros estaban enfermos. Había una visitación de juicio porque estaban tomando la cena del Señor de manera indigna. Pero también en lo relacionado con la doctrina de la resurrección. Había un desorden allí. Y Pablo entonces dice, ¿y esa indiferencia de ustedes? Ustedes no saben que ustedes van a juzgar el mundo. Y no podéis juzgaros los unos a los otros. No hay entre ustedes alguien con espiritualidad, con sabiduría, con discernimiento que juzgue. Eso es lo que está pasando hoy en día. La gente dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. A mí no me gusta juzgar, y es verdad que no se debe juzgar con la propia medida. Pero no hacer juicio también es una manifestación de indiferencia. Y la indiferencia es un pecado grosero. Usted no oyó la parábola del samaritano, calificado como buen samaritano. Pasó un sacerdote, pasó aquel, pasó el otro. Nadie hizo caso. Este pobre hombre muriéndose. Y un samaritano que era racialmente, étnicamente, religiosamente enemigos, fue y lo socorrió y lo atendió. Pero los otros siguieron de largo. El pecado de la indiferencia, seguir de largo, ver actos de injusticia y quedarnos callados. Dice la Biblia que en los posteros días el amor de muchos se habría de enfriar. En esta iglesia en Corinto, entonces había una indiferencia significativa. ¿No sabéis que vais a juzgar el mundo? Y hasta los ángeles incluso, llega a decir en un momento el apóstol Pablo, y no podéis juzgar cosas pequeñas.
entre ustedes. Pero había otro problema. Tenían que ir a los del mundo para juzgar, llevar ante el tribunal humano, casos que se podían resolver en el contexto de la iglesia. Estamos hablando de asuntos espirituales, cosas simple y llanamente que no debieran darse en personas que profesan la fe. Algunos se asustan y dicen, bueno, ¿por qué se predica acerca de la interioridad de la comunidad cristiana cuando debería tratarse esas cosas de manera secreta, a puertas cerradas? De ahí es que viene la cleronegligencia, tipificado no en el código nuestro. La cleronegligencia se tipifica en los Estados Unidos. Es algo muy marcado allí. El ocultamiento de hechos penales, de delitos en autoridades religiosas, eclesiásticas. Si se cometió un delito, ¿verdad?, desde el punto de vista de la justicia humana, entonces es un tribunal humano. Ahora, en asuntos espirituales, la iglesia está llamada a evaluar, a juzgar, a ponderar, a censurar, hasta expulsar, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 18 y también en la primera carta de Pablo a los Corintios, con aquel ni aún comáis, no juntéis, es un juicio, con ninguno que llamándose hermano o cristiano fuere avaro, fuere idólatra, etcétera. Eso es un juicio interno. Pero dirá alguien, no, la pregunta es, ¿por qué no se tratan esas cosas a puerta cerrada? Una sencilla razón, porque la Biblia es un libro abierto. Es decir, usted quiere enterarse de los pecados de Abraham, vaya a Génesis, mintió. Quiere enterarse de los pecados de los hijos de Jacob, horribles pecados. Quiere enterarse de los pecados de David, de los homicidios, de los adulterios. En la Biblia está, Dios dice, que se ponga en un libro y que los pecados de esos hombres, todo el mundo lo sepa, hasta los seculares. ¿Quiere usted saber de las aberraciones cometidas en una iglesia cristiana? Vaya a la primera carta a los Corintios. O la Biblia es un libro secreto, como quería la iglesia católica, que fuera en latín y que nadie pudiera entenderlo. No, Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán y al idioma del pueblo, simplemente para que todo el mundo tuviese acceso. Y cuando la Biblia llegó a Inglaterra, hubo la emancipación, fruto precisamente de ver con claridad la verdad de Dios. Es decir, no se podía monopolizar la verdad de Dios. Esto es un libro abierto para todo, aquí no hay secretos. Los pecados de los líderes se muestran aquí, de los que desertaron. La cobardía de Pedro, la confrontación de Pablo a Pedro, le dijo hipócrita. Óigame bien, si tú siendo judíos, ¿verdad?, ahora no quieres comer con los gentiles porque vienen algunos de parte de Jacobo o de Santiago, es decir, eres un hipócrita, Pedro, le dijo Pablo a Pedro. Eres un hipócrita, y no solamente un hipócrita, un contaminador. Tu simulación, le dijo Pablo a Pedro, ha contaminado a un hombre tan bueno como Bernabé, el hijo de consolación, y no solamente a Bernabé, sino también a otros. No le quedó otra alternativa a Pedro que arrepentirse. ¿Usted escuchó? La Biblia es un libro abierto. El juicio tiene que comenzar por la casa de Dios. Criterio de justicia. En otras palabras, no vayamos a pelear el aborto. No vayamos. Olvidémonos de eso por un tiempo y resolvamos problemas dentro de nuestra propia comunidad, dentro de nuestra propia casa. ¿Cómo es posible que tengamos temas de una alta dimensión y seamos tan indiferentes? Es que nos da más popularidad ir al Congreso, eso nos da brillo. Hablar con congresistas nos da brillo. Resolvamos lo primero, porque esto no es con espada ni con ejército. Y lo digo con pesar y dolor en mi corazón. Esto no es con espada ni con ejército. Esto es con el poder de Dios. Que nadie piense que se van a cambiar leyes y se van a hacer reformaciones por el hecho de estar protestando con pancarta. No, Señor. Es Dios quien mueve el corazón del rey. Dice la Biblia, como los repartimientos de las aguas. Así está el corazón del rey en la mano de Dios. A todos los que quiere lo inclina. Más puede hacer el que está al lado del presidente
el que está al lado del presidente, que es un grupo con pancarta, el que está al lado que es cristiano, o la que trabaja en la casa del señor presidente, que a lo mejor es una cristiana consagrada, no lo sé, estoy suponiendo cosas. ¿Qué le puede decir, señor presidente? ¿Qué pasó? ¿Observó usted el Código Penal? ¿Por qué lo observó? O amigos de congresistas que le pueden decir a sus amigos congresistas, si tienen amigos cristianos, miren, ustedes saben lo que ustedes están haciendo, no se lleven un juicio para su casa, no aprueben esa ley, no la aprueben, no le den el consentimiento, mejor que lo expulsen del partido, mejor que la Unión Europea deje de mandar sus fondos, mejor que Estados Unidos deje de simpatizar con nosotros. Y olvídese que ninguna nación, y ahora hablo a los congresistas, y hasta el señor presidente de la República, con todo el respeto que me merece, hombre trabajador y esforzado, hombre amante de los humildes y de los pobres, hombre laborioso, incansable, paciente. ¿Qué otro calificativo más para el honorable presidente? Hay muchos más. Observo. Si Dios está con la nación, ¿quién contra la nación? Dios, patria y libertad. Presidente, Dios, patria y libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Congresistas, Dios, patria y libertad. No importa que el mundo venga contra nosotros. Si estamos cercados por Dios, nadie nos dañará. No entrará un tsunami. No habrá temblor de tierra. Dios estará con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que se irrite el norte, que se irrite Europa, que se irriten los ateos, que se irriten los feministas. Levantamos la bandera de Dios, de la verdad de Dios. Entonces, un amigo del presidente, un cercano al presidente, un cercano a los congresistas. ¿Es que acaso estamos proyectando la culpa? La culpa de pecados que hemos cometido contra Dios y queremos una compensación. ¿Cómo es posible que prosuicidas sean al mismo tiempo a favor de la preservación de la vida en el vientre materno? No se entiende, no se entiende para nada. No, es que eso es un asunto de opinión. Ese es el mismo tema precisamente del aborto. El tema de la discusión del aborto, que es un asunto de opinión. ¿Verdad que usted cuando se trata del tema del aborto dice, así dice Dios? Pues dígalo también con el suicidio. Así dice Dios, no matarás. ¿Cómo usted puede decir que Dios perdona? Es como quien dice que usted le diga a la mujer que va a abortar, usted le dice, si tú abortas, Dios te perdona. Si tú abortas, la sangre de Cristo cubre los pecados pasados, presentes y futuros, Dios te lo perdona. Pero lo que tú me estás dando es garantía de perdón. Tú me estás dando garantía de yo pecar deliberadamente. No importa, pasado, presente y futuro. Te suicida, Dios también te salva. Eso es una garantía. Reflexionad, porque el tema es serio, es muy serio. El juicio comience por casa, dice la Biblia. Y si comienza por casa, ¿qué será del impío y del pecador? Y los juicios de Dios son extraños, ¿eh? No es un tsunami, aunque puede venir. No es un temblor de tierra, aunque puede venir. No es destrucción de templos, aunque pueden venir. No, los juicios de Dios es entregarnos nuestra mundanalidad. Y ya están siendo entregados personas, hijos de pastores suicidándose. Lo hemos mencionado. ¿Y usted va a decir como dijo un cristiano en estos días? ¡Qué pena! Dijo, si mi hijo se suicida, lo importante es que esté con el Señor. En otra palabra, que se haya convertido. ¿Y hasta dónde puede llegar esa frialdad? Y esos pastores saben la dimensión del veneno que metieron y que han metido por más de 30 y pico de años a la comunidad cristiana en sentido mundial. Mundial. Porque lo que pasó hace 2 años en la República Dominicana, lo que pasó, eso fue Dios que quiso, ¿verdad? Que a un pastor de una comunidad sin renombre, le concede el Señor hacerle una entrevista al abogado precisamente que llevó ese caso en los Estados Unidos, en California. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Bueno, porque el Señor no se queda nada secreto. Fue una injusticia que se cometió el pastor John MacArthur y sus pastores
contra Ken Nally fue un acto de injusticia. Y hasta la justicia se pervirtió en los Estados Unidos. Y la Suprema Corte de California actuó de manera injusta también. Y no solamente la Suprema Corte. Luego otras Supremas Cortes de los Estados Unidos también asumieron una posición de blindaje. Y después la Suprema Corte de las Supremas Cortes de los Estados Unidos también asumieron un papel. Por eso es que el pastor John MacArthur se pavonea y habla de una manera con soberbia. Por ejemplo, cuando terminó ese caso, dijo, absolutamente no tengo que lamentarme de nada. De lo único que me lamento es del suicidio de Ken Nally. ¿Cómo que no tiene de qué lamentarse? Por favor, si el dolor de esas madres, de esa madre y de ese padre, ambos católicos, que pidieron que sacaran el cadáver del cementerio de Grace Community Church, pidieron saquen ese cadáver de ahí, porque al parecer esa comunidad tiene un cementerio propio. Óigame bien, le dieron sepultura en un cementerio con todos los santos a una persona que se suicidó. Yo no estoy diciendo, por favor, que volvamos a la Edad Media. Lo que estoy diciendo es que estaban vindicando. ¿Por qué? Porque había un sentido también de culpabilidad. Porque Rick Thompson había dicho que la forma de Dios llevarse a uno de sus hijos al cielo es a través del suicidio. Y le he preguntado a amigos míos si creen eso. Y dicen, ¿cómo puedo creer eso? Sí, no pueden creer eso, pero son cómplices. Son cómplices porque comulgan con personas que tienen una herejía de esa dimensión. Entonces por eso no nos sorprendió que el pastor John MacArthur, cuando viene aquí, lo dice hasta con una sonrisa. Yes, yes. ¿Puede un cristiano desanimarse? Sí. ¿Puede un cristiano estar tan desanimado que se deprime? Sí. ¿Puede un cristiano deprimirse tanto que pierde toda la esperanza? Claro. Y eso con frecuencia lleva al suicidio. Pero como dijo Steve, todo pecado es perdonable. Y el pecado del suicidio fue pagado de manera completa en la muerte de Jesucristo. Se deprime, sí. Tiene desesperanza, sí, y termina, pero con una frialdad que da miedo. Y el otro que estaba al lado, que es amigo de John MacArthur, que de paso digo, vino aquí porque John MacArthur lo solicitó. Es decir, mi gran amigo, yo quiero que venga conmigo, mi gran amigo a predicar aquí. Lógicamente, su gran amigo, cómplice de una herejía como esa, dice, se va directico al cielo. Inclusive, un pecado horrendo, tal como el suicidio, el cual es un pecado tan aplastante. No obstante, Jesús dijo, no perderé ninguna de mis ovejas. Él da vida eterna. El Espíritu nos ha sellado en Cristo hasta el día de la redención. Es la seguridad eterna del creyente. Que aquellos que están en Cristo nunca saldrán de Cristo, nunca se perderán. Y de ninguna manera apoyamos o promovemos ese pecado. No obstante, Cristo es mayor. ¿A quién quería él complacer? A su amigo que estaba al lado, que tiene una herejía por más de 30 y pico de años. Por favor, es necesario que el juicio comience por casa. Y si comienza por casa, ¿qué será del pecador? ¿Por qué nos ha tocado a nosotros esa misión? No lo sé. Estábamos muy tranquilos. No hemos querido tocar este punto, pero ¿cómo podemos rehusar el llamado de Dios? ¿Y cómo podemos ser indiferentes ante tantos suicidios y muertes que están ocurriendo en los Estados Unidos y que de paso se quiere extrapolar para América Latina? Porque lo que está pasando en América Latina la gente no lo sabe. Ya hay papagayos, porque ese es el mejor calificativo, papagayos. Porque no dudo que los de aquí también sean papagayos, que están repitiendo lo que enseñó MacArthur y Piper en los Estados Unidos, que no se han puesto a reflexionar por qué hay 35,000 suicidios cada año. Y póngalo en balanza. La mitad pertenece a las iglesias
evangélicas. Es decir, la mitad de suicidios, según el estudio, pertenece a las iglesias evangélicas. Es decir, que en cada momento hay suicidios dentro de las comunidades cristianas en Estados Unidos. ¿Y quiénes son los paladines de allí? Bueno, lo que enseñan esos hombres. Y como ellos lo enseñan, la gente cierra su Biblia y escucha lo que ellos dicen y lo que ellos enseñan. Usted dirá, ¿y lo enseñan todos los domingos en los púlpitos? No, porque los mormones no enseñan en los domingos, todos los domingos, que hay que bautizarse por los muertos. Ellos no le enseñan eso, ni tampoco la poligamia, ellos no lo enseñan. En otras palabras, son doctrinas que están allí, pero están como credo en esos lugares. Si el juicio comienza por casa, debemos de hacer una campaña en contra de la despenalización del aborto, sí, pero comencemos primero con algo que nosotros tenemos que resolver en nuestra propia comunidad, porque hay una confabulación denominacional. Y no contamos con los líderes, contamos con el pueblo. Este programa está haciendo un llamado al pueblo de Dios, a los cristianos, porque lamentablemente parece que se está cumpliendo lo que dice Isaías, que toda cabeza está enferma. Nos vamos a una pausa y retornamos para continuar hablando de cosas importantes. Voy a exaltarle por su amor.